¿Qué está pasando, mi gente? Espero que estén bien. Espero bienvenidos a otro capítulo más. Hoy es, ¿qué es hoy? Hoy es miércoles, me parece. Hoy es miércoles. Mitad de semana, como dicen por ahí, ombligo de semana. Espero que estén bien. Espero que hayan pasado unos buenos días. Hoy es miércoles. Hoy vamos a estar hablando de un tema bueno, interesante. Creo que todos hemos pasado por esto en algún momento. Si le diste clic, sabes que vamos a estar hablando de bloqueos creativos. Y los bloqueos creativos creo que tienen una particularidad, ¿verdad? Que nos pasa a todos. Creo que no necesariamente son en el ambiente creativo. Creo que los bloqueos ocurren en todas las profesiones. Hoy vamos a estar hablando un poquito de eso, de qué son bloqueos creativos, por qué ocurren y, ¿verdad? Una vez te ocurren, cómo puedes evitarlos, qué pasos coger o qué cositas hacer para salir de esos bloqueos creativos. Como ustedes saben, esto es un capítulo de diseño, de creatividad y de diseño gráfico. Así que aunque es un tema que se puede adaptar, ¿verdad?, a otras profesiones, vamos a estar tratando, o por lo menos yo voy a estar hablando de él en base al diseño gráfico, ¿verdad? Y el diseño en sí, ¿verdad? Como les mencioné, los bloqueos creativos es eso mismo, es la incapacidad de poder continuar con un proyecto. Y puede ser en cualquier fase, puede ser bien al principio, en una fase muy preliminar, en donde de repente estás buscando inspiración y no consigues absolutamente nada, puede ser en una parte en el mismo medio del proceso, en donde ibas con buen empuje al principio y por alguna razón las cosas que viste en la pantalla o las cosas que te imaginaste cuando las pusiste en el papel o cuando las pusiste a lo digital en la computadora, o ¿verdad? O qué sé yo, en el iPad o en Photoshop o en donde sea que lo vayas a hacer, no es lo mismo lo que tú tenías en tu mente versus la realidad del asunto y eso pasa muchísimo y muchas veces nosotros apostamos a esa idea de decir, esa es la que voy a hacer y cuando la pones en el papel o la pones en digital es como que esto no va para ningún lado. So, eso puede ser otra manera, a mitad o al final, en una posición en donde de repente va súper bien, estás avanzando, tienes todo ready, pero por alguna razón en esa última entrega te dicen que no. O en esa última entrega no das pie con bola todavía. O de repente todo ocurrió súper bien y ya al final empiezan a haber peros y empiezan a haber cositas. Es como que, oh, ¿y ahora qué hago? Y te bloquea. Así que definitivamente hay muchas maneras, ¿verdad? Durante todo el proceso que te puedes bloquear. Como les mencioné, un bloqueo creativo, es la incapacidad de poder seguir adelante y puede ocurrir en cualquier momento. Pero entonces, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de por qué dan. Una de las razones por la que estos bloqueos ocurren es porque el cerebro, la mente, está overwhelmed. Tiene demasiada información, tiene demasiadas cosas ocurriendo, así que van a notar más adelante cuando hablemos de cómo evitarlo, que muchas de las soluciones tienen que ver con relajarte, con buscar un espacio en donde tu mente pueda estar relax, pueda estar relajada, puedas pensar en otras cosas, ¿verdad? Pero vamos para allá ahorita. Hoy estoy all over the place, mi mente está tuk, tuk, tuk de lado a lado. Vamos a hablar primero de por qué dan estos bloqueos creativos, o sea, una vez llegan, ¿por qué? Y uno de esos es porque busca y no encuentra. A mí me pasa todo el tiempo. Yo soy una persona que si de repente yo suelo hacer mood boards al principio del proyecto, hay muchas personas que suelen hacer mood boards también y de repente no encuentras nada. Te metes a Pinterest, te metes a Google, te metes a la plataforma que sea en donde tú buscas la mayor cantidad de inspiración y por alguna razón nada a pie con bola. Es como que esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona. So, a veces te puedes bloquear creativamente cuando tus fuentes de inspiración te fallan, ¿verdad? Y eso abre otra puerta a la que podemos hablar en algún otro momento de cómo siempre estar inspirado o cómo hacer para que nunca te falte inspiración, ¿verdad? Pero esa puede ser una manera, cuando tus fuentes de inspiración te fallan y de repente no encuentras inspiración en ningún lado y te encuentras como con el famoso canvas en blanco de me recuerda mucho el capítulo de SpongeBob en donde pone como que da y la página como que blanca completa y no hay más nada. So, esa es una de esas. La segunda es que de repente tienes la presión de una figura con más autoridad. Y esto puede ser either tu jefe, si estás en una agencia, o tu cliente, si estás freelance. Y esto pasa bastante. De repente estás adelantando bien, tienes un buen trabajo, tienes un buen equipo, estás moviéndose hacia adelante y cuando le haces la primera entrega, no. Y es como que, ok, bueno, pues
pues vamos a ver qué podemos mejorar o cortar para, para entregar de nuevo. Y entregas de nuevo, no. Y es como que, coño. Y ya al tercer no, créeme que empiezas a bloquearte, porque empieza como que, bueno, pero entonces, ¿qué hago? ¿Será que soy bueno? Empieza el imposter syndrome. ¿Será que no? ¿Será que este es el trabajo para mí? ¿Será que le devuelvo el dinero? Porque la plata, o sea, empieza a maquinar todo en tu mente. Otra es falta de tiempo. Y la falta de tiempo puede ocurrir. Muchas veces es culpa de nosotros, nos comemos la mierda y es la realidad, pero otras veces si de repente tú tienes un proyecto o tienes, digamos que tienes varios proyectos al mes y estás corriéndolo todos a la vez y de repente uno se te retrasó o por alguna razón no pudiste terminar uno, pues de repente que te falte poco tiempo para una entrega y si te cogen un proceso creativo en vez de un proceso sistemático en donde es producir, 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 puede que la presión por falta de tiempo juegue en contra tuya. Así que definitivamente la falta de tiempo es uno de estos elementos exteriores que te puede causar bloqueos creativos. Hablando de problemas exteriores, actually, uno de los que casi no se habla son eso mismo, problemas exteriores, que no tienen que ver con diseño, que no tienen que ver con tu creatividad. Tienen que ver quizás con problemas familiares, problemas económicos, financieros, problemas personales. Si de repente tu abuelita no está bien, o tienes algo en tu familia, o de repente están pasando cosas personales, esa carga mental ayuda mucho a ese bloqueo. ¿Por qué? Porque tú no estás, you're not in the right place, no estás en el momento perfecto o ideal para ser creativo. Y la creatividad, ¿verdad? Es un músculo que se ejercita, pero también yo entiendo que la creatividad hay que dejarla fluir. Y si de repente no puedes fluir porque estás pensando en otras cosas o en cosas negativas, definitivamente los problemas exteriores son una fuerza heavy que produce bloqueos creativos. Finalmente, yo sé que hay muchas, pero esta es la última que tengo, es que te comparas con otros y te comparas con otros mejores. La comparación es el enemigo mortal de la persona creativa y de la persona en general, pero de la persona creativa bastante. ¿Por qué? Porque no hay nada bueno que venga de eso. Desata el síndrome del impostor, desata un montón de cosas negativas en tu cabeza, el yo no puedo, el me voy a quitar, el mira qué bonito le quedó a esta persona, y de repente son muchas dagas, ¿verdad? Que tú mismo te infliges que no hace sentido. La única razón por la que yo puedo pensar que compararte es positivo es si la comparación te funciona como gasolina, propulsión para comerte el mundo, para ser mejor que todo el mundo. Pero usualmente no pasa. Usualmente cuando te comparas lo que haces tú mismo, ¿verdad? De bajarte de nivel. Y eso no debería ser. Pero entonces, ya hablamos un poquito de algunas razones por las que pueden surgir el bloqueo creativo. Vamos a hablar un poquito ahora de cómo evitarlo, ¿verdad? Porque chévere, me dio, pero ¿y ahora qué? So, vamos a hablar de eso. Uno de los elementos que a mí más me gusta es los brainstorms con amigos. O sea, rebotar ideas con peers o personas que son igual que tú o que están en el mismo nicho. Y esto ayuda un montón porque es real que dos personas piensan mejor que una, que tres personas piensan mejor que una. Y cuando tú llevas una cantidad de tiempo viendo un proyecto así con gringolas como los caballos, tener un set de ojos, dos sets de ojos, tres sets de ojos diferentes que ven el mismo proyecto, muchas veces te da una perspectiva muy diferente que muchas veces no estabas viendo. Así que de repente una de las cosas que a mí más me gusta hacer con bloqueo creativo o sin bloqueo creativo es rebotar ideas con compañeros, lo que llaman brainstorm sessions. Es algo que hacíamos mucho en arquitectura, es algo que hacíamos mucho en la escuela, es algo que todavía hago y es algo que es muy efectivo y me encanta. ¿Por qué? Porque tu proyecto tiene la riqueza no solo tuya y de las cosas que tú piensas y de tu idea, sino de las de tus compañeros. Y si tienen buenos compañeros, pues van a ser buenas ideas. Otra cosita que no se habla mucho, pero a mí me encanta y está un poquito de la mano, y va a sonar medio hippie, pero funciona. Es salir a la naturaleza. O sea, salir, relajarte, caminar. A mí me encanta dar caminatas largas. Y me di cuenta que esto funcionaba porque en la escuela de arquitectura nosotros teníamos el famoso coffee break, que es como a las 3:30, 4, decidíamos tomarnos un café. Y yo me daba cuenta que ese break de tomarte el café abría muchas puertas en mi mente para pensar en cosas diferentes. ¿Por qué? Porque era un camino entre la escuela de arquitectura y donde yo compraba café, era un camino súper largo que era caminado. Y era caminado
bajo la naturaleza. Habían árboles, había brisa, había muchos elementos naturales que te ayudaban a despejar un poco la mente. So, salir a la naturaleza, ya sea ir a la playa, ir a un campo, estar debajo de la sombra en una montaña. I know, sounds hippie, but it works. Y va de la mano un poquito con los que le mencioné ahorita, que muchas de estas soluciones tienen que ver con relajarte. ¿Por qué? Porque el bloqueo creativo viene porque estás estresado, porque tu mente está overbooked, está overwhelmed, está como que no puede más con su vida. So, la mejor manera para tratar de release it es buscar elementos que te relajen, ya sea ir a un spa, ya sea, se me ocurre escuchar música es buenísimo, o sea, hay personas que se relajan con rock heavy metal, hay otros que ponen la quinta sinfonía de Beethoven, ¿sabes? Who knows? Pero la música ayuda mucho a relajarse. So, de repente mezclar música con unas largas caminatas, con ir afuera, hacer ejercicio ayuda mucho también. Esos elementos, tomarte una ducha caliente, no sé cómo son sus duchas, pero si tienes un top, por ejemplo, que puedas llenarlo de agua y tirarte atrás así como, y relajarte. Bueno, eso ya ustedes saben. Relajarse. La clave es relajarse. La clave es quitarle presión al cerebro. Y por último, tengo una que me parece súper interesante, que la escuché en un podcast o sea, uno de mis podcasts con un muchacho que me pareció súper, súper, súper chévere. Y él me decía, si tienes un bloqueo y como que no puedes más, llama a alguien. Y llama a alguien que no tenga nada que ver con lo que tú haces. Llámate a un Uber driver, a un conductor, llámate a un médico, un abogado, llámate a alguien que no tenga que ver nada ni con diseño ni con creatividad, nada. Y habla con esa persona. Y hazle preguntas y oblígate a salir mentalmente de donde tú estabas y entrar en los problemas o en el mundo de otra persona. Y él me dice, y efectivamente cuando tu mente empieza como que a maquinar diferente, empiezan a abrir otras puertas y empieza la creatividad, ¿verdad? A fluir de otras maneras. Así que no es que llames a alguien y le digas, mira, como yo soluciono este problema de diseño, no. Es llama a alguien y simplemente habla con esa persona. A mí los bloqueos creativos me la pelan, la verdad. Son lo peor, pero hay que bregar con ello. Una de las cosas que a mí más me gusta hacer, que quizás no es ¿verdad? Lo mejor o lo más ideal, es just do it, ¿sabes? Siéntate, enfréntate a la pantalla y empieza a producir. El primer bla, bla, bla va a ser una porquería, pero quizás el número 5, número 6 empieza a coger forma y ya para el número 10 tienes algo que, ¿verdad? Que enseñar. Definitivamente hay que producir. Mi solución favorita es rebotar ideas con un compañero y definitivamente el long walks es lo más que yo hago. Pero nada, me encantaría que me cuenten cómo ustedes solucionan cada vez que le dan bloqueos creativos, o sea, qué soluciones tienen, qué hacen, si alguna de estas les ha funcionado, cuál ha sido nueva. Así que nada, si les gusta, les entretiene este tipo de contenido, denle like, consideren suscribirse, ayuda un montón al canal. Por aquí les dejo el capítulo anterior y por acá las entrevistas. Chao.